1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Muy bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth-Hook. Y yo soy Lorena Hook. Y en esta oportunidad estamos con Agustín Echevarne, quien es economista, profesor universitario, es especialista en desarrollo económico y mercados internacionales y también es referente de la Fundación Liderazgo y Progreso. También nos acompaña Martín Krause, quien es doctor en administración, también es profesor de economía en varias universidades nacionales e internacionales y autor de numerosos libros sobre economía. También nos acompaña Cristian Centurión, quien es empresario y también presidente de la Fundación Urquiza. Muy bienvenidos a Cara a Cara. Gracias. Qué gusto tenerlos con nosotros, qué honor siendo, bueno, personas tan reconocidas. Hemos dicho muy poquito, pero sabemos que tienen... bueno, los podemos buscar en Wikipedia. Y un largo historial y currículum, sí. Primeramente sabemos de que vinieron a Entre Ríos a dar diferentes conferencias en diferentes lugares. Por ejemplo, estuvieron hoy en la Universidad Adventista del Plata y nos gustaría saber qué temas tocaron en las disertaciones. Bueno, ahora venimos con un tema más específico que es el resultado de un proyecto de investigación que hemos estado realizando en la Fundación Libertad y Progreso y que tiene que ver con la educación, para lo cual recibimos el apoyo de una fundación Templeton y con el objetivo de desarrollar un índice de libertad educativa que cubra los países de América Latina. Es decir, es un índice que busca evaluar qué grado de libertad tienen tanto, digamos, las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y por otro lado las escuelas para elegir la forma, la metodología o qué es lo que quieren ofrecer en materia educativa. Eso es diferente según los distintos países y nosotros quisimos investigar, bueno, primero tuvimos que ver cómo medimos esto, cuáles son las cosas que tomamos en cuenta y qué ponderación le damos, qué importancia le damos a cada una. Tuvimos que buscar los datos de todos los países, lo cual no fue fácil, y finalmente elaboramos el índice. Para eso habíamos creado un grupo de 6 investigadores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Venezuela y de Guatemala. Y nos dividimos todos los países latinoamericanos y fuimos a buscar los datos y eventualmente armamos el índice. Así que eso es lo que... Y ahora vinimos a presentar los resultados y de paso recibir comentarios que a lo mejor nos permitan ajustarlo, mejorarlo, por ahí hay que cambiar algo. Las charlas entonces se basan en economía. Bueno, en este caso estuvimos hablando más que nada de educación, donde lo que hacemos es yo presento el índice y Agustín plantea los conceptos fundamentales de la necesidad de por qué hay que reformar la educación en este país, al igual que, pero sobre todo aquí, ¿no? En Argentina. Y Agustín, con la Fundación Libertad y Progreso, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Nosotros tenemos 2 objetivos. Un objetivo que es mejorar la calidad del debate en Argentina, ¿no? Y promoviendo la ciudad de la libertad. Y el segundo es hacer políticas públicas. Hemos escrito una cantidad de libros y de proyectos y de propuestas sobre salud, educación, justicia, seguridad y demás. Y en este caso nos interesa mucho lo que es el desarrollo humano. Nosotros nos interesa lo que está haciendo el gobierno, que armó un ministerio de capital humano, porque comprende la importancia que eso tiene en Argentina. En Argentina, ustedes saben, hay un colapso de la tasa de natalidad, pero también hubo un colapso en el sistema educativo. Con lo cual, ese va a ser el escollo que todavía tenemos que pasar para que Argentina sea un país realmente desarrollado. Y creo que el gobierno lo tiene claro, pero no todo el mundo entiende muy bien qué es lo que se está haciendo. Capital humano es empezar desde primera infancia, desde los cerebros de los niños de 0 a 5 años. Y ahí está la verdadera igualdad, conseguir que los cerebros estén todos bien desarrollados. Y eso es algo que ni siquiera es una cuestión de mucho dinero. Es poco dinero, son programas de muy bajo costo y tiene un alto impacto para toda la vida de las personas. Y después, por supuesto, el sistema educativo. Y ahí donde nosotros vemos que en Argentina, lamentablemente, que supo estar en los primeros lugares de América Latina, siempre estábamos primeros, segundos, terceros, en los últimos 20 años sufrió un colapso.
Lamentablemente el kirchnerismo fue nefasto por lo que se ha logrado en todo el país. Los indicadores son muy, muy graves. Acá en Entre Ríos es grave porque en Entre Ríos estás debajo del promedio nacional y el promedio nacional está debajo del promedio de América Latina y América Latina está debajo del promedio mundial. Entonces imagínate que nosotros lo que queremos hacer es mostrar la relevancia de que la gente tome en cuenta que tenemos que mejorar este sistema. Y la forma de mejorarlo es cambiar desde la Ley Nacional de Educación, es medir, es mostrar las mediciones, mostrar que la gente sepa cómo está su escuela, que hoy está prohibido divulgar la información, escuela por escuela, según la ley. Bueno, nosotros queremos reformar esa ley, que se pueda mostrar que la gente sepa que estamos en un problema, pero que no desesperemos, que hay soluciones y que la solución tiene que ver con la libertad. Y por eso es interesante el índice que armó Martín, para ver cómo estamos también en ese tema. Y la libertad es la autonomía de los individuos y de los padres, y también de los directores de escuela, que puedan tomar decisiones sobre su propia escuela, que las currículas puedan adaptarse, no solo que cada escuela pueda definir cuál es su currícula que le interesa, sino que se adapte a cada alumno, porque cada persona es distinta. Entonces, cuando hablamos de educación personalizada, no es solamente para los chicos especiales, todos los chicos son especiales. Ese es nuestro desafío, tratar de hablar de estos temas y que la gente tome conciencia de que son temas muy importantes para Argentina. ¿Se debería incluir la educación financiera, incluso por ahí desde primaria, desde secundaria? Sí, seguramente es muy importante, pero nosotros no pretendemos decir cuál es el modelo en que hay que enseñar. Lo que pretendemos es que haya diversos modelos y que los padres puedan decidir a dónde mandar a sus hijos. Así que tengas la libertad de elegir, que está en nuestra Constitución en teoría, que tenemos el derecho a enseñar y aprender, pero ese derecho se puede ejecutar si tenés una diversidad de opciones. Si solamente te ponen un solo modelo educativo elegido por un grupo de burócratas y lo implementan para toda la Argentina y para todos los argentinos, ahí no hay libertad de elección. Claro. Y por ahí para un estudiante que le interesa la economía o que está estudiando economía, yo por ejemplo tengo un primo llamado Alex Hook, que está estudiando en la Universidad de Itela, licenciatura en economía, y ¿qué libros le recomiendan que lea? El primer libro que tiene que saber como base para estudiar economía, para saber economía. Por ahí pueden recomendar algunos de lo que ustedes tienen. Tanto Martín como Agustín, tienen. los dos han escrito libros, por ahí algunos de los de ustedes. Bueno, yo he escrito uno que precisamente se titula La economía explicada a mis hijos, y que era una forma sencilla de introducir conceptos básicos de la economía basado en vez de dar ejemplos, porque normalmente cuando uno encuentra un libro de economía y quiere presentar algunos de los principios básicos, pone un ejemplo o alguna referencia histórica. A mí lo que se me ocurrió es poner algún cuento, a veces cuentos infantiles, o algún texto de literatura, para dar una idea de que la economía es una ciencia que refleja la acción humana, refleja seres humanos. Por eso lo podemos encontrar en ámbitos que parecen alejados de la economía. Porque pensar que textos de literatura pueden tener algún contenido económico es raro, pero la verdad es que estamos hablando de la forma en la cual las personas toman decisiones, y las vamos a encontrar ahí o en cualquier otro lado. Por eso el ejercicio era tratar de presentar, en ese caso, pero después obviamente hay obras que de los grandes economistas, si me decís una que habría que empezar a leer, digo, primero yo empezaría por La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que fue escrito hace 250 años, sí. y Clásico. que es exactamente ahora, 250 años, porque es de 1976. Y que es un poco el origen de la ciencia económica. No quiere decir que antes nadie escribiera de economía, pero es la primera vez, tal vez, o le reconocemos que es la primera vez en que hay un autor que escribe toda una obra con un claro método y proceso de ir explicando cada uno de los aspectos fundamentales de la actividad económica. Así que yo creo que para mí es un placer leer eso, pensar que se escribió hace 250 años y que tiene mucha vigencia hoy. Y en tu caso, Agustín, Bueno, yo escribí un libro que se llama La clave es la libertad, que de alguna manera tiene ideas de 200 autores, ¿no? Entonces, gracias. Este libro lo que hace es un recorrido muy largo, porque me toma 1.000.000 de años de la evolución de la humanidad. Y lo que he hecho, en el libro lo expongo desde el inicio hacia el final, pero en realidad en mis estudios fueron al revés, es empezar a ver por qué los países progresan. Entonces, cuando empezás, la riqueza de las naciones es eso, es un poco, Adam Smith decía,
cuál es la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. Es una investigación sobre la causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. Y creo que ese recorrido te lleva a descubrir que la clave es la libertad. Entonces, cuando vos encontrás el camino de lo que pasó en Inglaterra, ¿por qué en Inglaterra y por qué no en otros lugares? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo era la comunidad de ideas que había en ese momento? ¿Por qué antes de eso en Holanda? ¿Por qué en España? ¿No? ¿Por qué en España con la escuela de Salamanca en ese momento fue una España que llegó a ser un imperio espectacular, que después decayó con el absolutismo, pero estaban esas ideas? Y si uno va siguiendo hacia atrás puede encontrar esas ideas hasta llegar a Jesús. Y vas a llegar a Jesús encontrando los valores fundamentales de Occidente y que justamente Javier Milei lo rescata. Cuando uno mira los valores judeocristianos, es toda esa tradición, pero que se despliega fenomenalmente a partir de la escuela escocesa, de Adam Smith, la escuela escocesa, otro libro que sería fascinante que lean, también es que tiene que ver con la escuela austríaca de economía, que también le gusta al presidente Milei, que es la acción humana. La acción humana de Mises es un flor de libro. Y generalmente no se enseñan tanto en las escuelas. O sea que Alex estaría muy bueno que lea lo que no le enseñan en la universidad. Porque de alguna manera es un complemento. Está buenísimo que estudie todo lo que le dan. Va a ver esta entrevista y... Bueno, me encantaría que Alex empiece a ver otras opciones. En un momento hice una charla con un grupo de maestros y les mostré 19 autores que no conocían. Y digo, mira, esos 19 es porque son liberales. Y generalmente se escucha muy poco ese tema. Me olvidé de pagar el teléfono, perdón. Pero creo que es un complemento fundamental para el análisis, ¿no? Empezar a entender las distintas visiones. Lean a Marx, porque hay que leer todo, pero cuando encuentren esto se van a encontrar que si investigan cuáles son los países que se desarrollaron y por qué se desarrollaron, la clave es la libertad. Qué bueno. Cristian, sabemos que tenés por ahí una relación fluida con Javier Milei, con nuestro presidente, y que este año estuviste en la Quinta de Olivos con él, que te invitó a vos o con un grupo, los recibió en la Quinta de Olivos. Contanos un poquito esa experiencia. Bueno, en principio hace rato que no vengo y me encanta ver cómo progresó el programa y cómo progresa Crespo cada vez que vengo. Qué bueno. De verdad me encanta. Hace poco, en enero, tuvimos la oportunidad junto a un grupo de representantes de la Fuerza del Cielo de ser recibidos por el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y estuvimos charlando un poco de las ideas, justamente de la importancia de los valores judeocristianos como la base de los principios de Occidente y de esta economía de mercado que estamos queriendo desarrollar de una vez en la Argentina. Nosotros queremos llevar las ideas de la libertad a cada rincón y por eso es también la visita de Martín y de Agustín en esta oportunidad para poder haberlos traído. Queremos llegar estas ideas a cada persona que podamos para que haya más, de que entiendan qué es lo que se viene, vean que, por ejemplo, a Agustín le podés preguntar acerca de la inteligencia artificial. Ayer en el centro de convenciones reunimos a más de 200 personas, estaba programado por una charla de más o menos 1 hora y se fue a 2 horas y media por la cantidad de preguntas que hicieron relacionadas a ese tema. Todas las personas empiezan a despertarse de esa curiosidad, ahora empieza a haber competencia, empieza a haber un nuevo ánimo en las personas, sobre todo en nuestras nuevas generaciones más jóvenes, que quieren ver cuál es su rol en el mundo, qué van a poder hacer. Y la clave es la libertad. Vamos a avanzar en ese aspecto. Queremos que puedan entender qué es la libertad económica, qué es lo que viene, la responsabilidad individual y cómo se pueden preparar para el futuro. Muy bueno, muy bueno. Y la gente por ahí escucha, quizás el televidente que nos ve, dice, bueno, muy lindo lo de los índices, ¿y esto en qué me repercute en mi vida diaria? El dólar, por ejemplo, la pregunta que todos los argentinos nos hacemos, ¿el dólar va a subir, va a bajar? ¿Qué va a ser de acá a fin de año? ¿Cómo ven a la Argentina parada? ¿Cómo ven al dólar parado? ¿Qué nos espera? ¿Cómo estamos parados? Agustín es el encargado de esto. Argentina está en un proceso, una transformación muy importante. Nosotros tenemos un país que durante 80 años está en un sistema prebendario, estatista, donde el Estado era todo, ¿no? Y fue matando a la sociedad privada, fue matando a la sociedad civil y el resultado fue espantoso. La pobreza subió de una manera espectacular, las provincias eran castigadas con impuestos enormes, todo el sector productivo era castigado y se subsidiaba, por ejemplo, el conurbano bonaerense y se subsidiaban industrias que eran totalmente ineficientes. Y ahora estamos pasando a un modelo que es exportador, un modelo que es competitivo, un modelo que requiere inversiones. Por supuesto la transición es dura y es difícil, pero es un sistema distinto donde no tenemos superávit, tenemos superávit fiscal, dejamos de tener déficit y vamos matando la inflación. Y esa para mí es la clave. Matás la inflación, eso está pasando, la inflación vuelve a caer en Argentina, después de un año pasado que fue muy difícil, muy duro,
Y yo creo que se reactiva la economía y que vamos a tener un año bueno porque las tasas de interés han bajado fuertemente y es un motor para el crédito, para que vuelva a aparecer el crédito en Argentina. Y te diría que hay ciertos sectores que pican en punta de una manera extraordinaria, que es el sector exportador, el campo, que con la baja de las retenciones también ha mejorado. Hay récord en la producción de maíz, de trigo, pero también de maní, de soja. Es decir, tenés récords en la producción de energía. Vaca Muerta es extraordinario. Minería está siendo un sector en toda la zona de las provincias mineras, las principales 5 provincias mineras. Es un boom. O sea, Neuquén con Vaca Muerta, pero San Juan, todas las provincias mineras, ahí hay un boom fenomenal. Entonces es una Argentina que todavía tenés sectores que están impulsando muy fuerte y otros como el conurbano bonaerense que está en una transición muy difícil y que por supuesto ahí todavía hay problemas de empleo, el desempleo bajó un poquito, está en 7,8%, pero se concentra muchas veces en los conurbanos de las grandes ciudades. Y eso requiere todavía mucho trabajo. Y requiere mucho trabajo en las provincias. Por ejemplo, el gobierno federal hizo una fuerte baja del gasto público, las provincias están aumentando el gasto. La provincia de Entre Ríos aumentó 8% en términos reales el gasto público el año pasado. Es lo contrario de lo que están haciendo el gobierno federal y necesitas bajar el gasto para bajar impuestos. Y esa es una clave fundamental. Bajar los impuestos es devolverle la actividad al sector privado. ¿Y cuál crees que sería el plan hoy, si fueses ministro de Economía, para monetizar la economía, para que haya más dinero en el mercado, sin, obviamente, hacer lo que hizo el gobierno anterior que... Bueno, justamente nosotros no creemos en la maquinita. Por eso de imprimir billetes... Sin, o sea, la idea no es yo creo que porque vemos que la plaza se secó de pesos y bueno... El gobierno está comprando, el Banco Central está comprando dólares. ¿Qué habría que hacer para monetizar la economía? O sea, para que la persona, el empresario quiera invertir en Argentina. Yo creo que la principal tema para mí es la confianza, es la credibilidad. Argentina perdió credibilidad. ¿Por qué perdimos credibilidad? Porque muchos gobiernos estafaron a la gente, a los extranjeros y a los locales. A los extranjeros porque defaulteamos 9 veces la deuda externa. Claro. O sea, no les pagamos. La última vez fue un escándalo. En la época de Kirchner, le hizo una quita de cada $4 le devolvimos 1. O sea, le sacó el 75%. ¿Vos le prestarías plata a un país que cuando te devuelve un 25% de lo que te prestaron? Claro, no. Entonces no. Y antes de eso vino el menemismo, y con el menemismo hubo muchas inversiones. Entonces, por ejemplo, hicieron la Panamericana. ¿Se acuerdan? Han ido a Buenos Aires. Esa obra fue una obra privada, hecha totalmente por privados y se cobraba el peaje. Y así se hicieron muchas rutas en Argentina. ¿Y después qué pasó? Vino el kirchnerismo y dijeron, y con Duhalde en realidad inicialmente, especificaron la tarifa. Y entonces la gente había hecho una inversión en dólares muy grande y no la pudo recuperar. Los estafaron. Entonces nosotros vamos estafando permanentemente. Después estafamos a los jubilados. Les robamos durante 80 años lo que aportaron los jubilados. Y cuando hicimos las jubilaciones privadas, las AFJPs, las volvieron a robar. Es decir, que somos estafadores seriales. ¿Y dónde ves eso? En el índice de riesgo país. Y el riesgo país en Argentina viene bajando, pero sigue muy alto. Estaba en 2.600 y hoy lo vi en 440. O sea que bajó muchísimo, pero 440 sigue siendo muy alto. 440 significa que pagamos 4,4% más de tasa de interés que Estados Unidos, que paga 5%. Entonces estamos pagando más de 9% de tasa de interés. Eso te mata las inversiones. Si lográs recuperar la confianza, tener superávit fiscal, que la inflación se reduzca, y que el riesgo país baje a lo que tiene Uruguay, a lo que tiene Chile, a lo que tiene Perú, ahí va a venir las inversiones. Entonces no es la maquinita, sino que es la confianza que te atrae el capital. Y ahí, porque oportunidades en Argentina está lleno, es espectacular. Argentina es un país que tiene maravillosas oportunidades de inversión. Lo que falta es recuperar la confianza. Y esta pregunta es para los tres. Si tuvieran que describir la situación argentina actualmente, ¿cómo la describirían en una frase? En una frase, algo cortito, sí. Como un enfermo que se está recuperando, ¿no es cierto? Después de años en realidad de enfermedad, empieza a mejorar y empieza a caminar. No sé si se le ocurre algo más creativo a ustedes. A ver. A mí me entusiasma decir que el presente es liberal. Veo un montón de energía
dispersa ahora. Veo un montón de entusiasmo, veo mucha gente que dice, che, antes me quería ir del país, pensaba en Ezeiza, no pensaba en completar la carrera, no pensaba en emprender, ahora puedo planificar, ahora quiero hacer algo, ahora quiero competir, ahora quiero volver a vincularme, quiero ver qué está pasando, quiero ver si puedo importar, quiero ponerme a hacer un proyecto. Veo mucho entusiasmo, la verdad estoy muy entusiasmado y quiero que eso se replique. Coincido, yo creo que es un país que decidió cambiar, un país que después de 80 años de pensar que tenías que vivir del Estado y vivir del conchavo estatal y ser un parásito estatal, un país que decidió cambiar y que ratificó el rumbo en un año difícil, pero el año pasado fue un año difícil, y ratificó el rumbo y yo creo que el año que viene lo va a volver a ratificar. Es decir, que estamos atravesando una transición dura y sin embargo la gente está diciendo, sobre todo la juventud, yo veo con mucho entusiasmo, que deciden, yo no quiero ser un parásito, yo quiero producir, quiero empezar a emprender. Acá en Crespo es extraordinario, lo que hemos visto que han hecho, los HUC, acá es un ejemplo extraordinario para la Argentina. O sea, eso es lo que nosotros queremos, una Argentina de gente que quiera realmente construir su propio futuro. Y me parece que es un país que decidió hacerlo. Y ese cambio, por supuesto, no es fácil, no es soplar y hacer botellas, no es un camino de rosas, tenés que atravesar un río muy duro, y la gente ratifica el rumbo, dice, lo vamos a hacer. Perfecto. Martín, vimos hace poco que el presidente en un discurso, se ve que estabas en el público y te mencionó. Contanos en el marco de qué, la referencia. También notamos que te sigue, Javier Milei te sigue en En las redes sociales. Así que ¿tienen él alguna es fan relación? tuyo. Sí, la verdad que hace eso, no es la primera vez. Él es muy generoso en eso y sí, cuando en alguna de estas reuniones, el otro día era una reunión de la Fundación Faro, en el cual recibíamos a un prominente pensador libertario que es David Friedman, hijo de Milton Friedman, conocido premio Nobel en Economía, y David Friedman estaba con nosotros y entonces organizamos una actividad y un panel en el cual estaba Alberto Venegas Lynch, hijo, David y yo. Y bueno, estuvimos conversando, pero ahí el orador final era Javier Milei. Él llegó y dio su conferencia y bueno, como yo estaba en la primera fila, me ve y la verdad que siempre que me ve dice, me saluda de alguna forma, así que yo le estoy muy agradecido por el reconocimiento, porque en cierta forma es el mejor regalo que uno pueda recibir. Así que Claro que sí. muy bueno. También dijo que leyó tu libro. Sí, ahora, sí, tal cual. Contanos un poquito sobre el libro, de qué Bueno, trata. este es precisamente un libro que se llama La Utopía Libertaria, el fin del Estado, y que tiene como objetivo, que ahora que estamos hablando, Javier, por supuesto, y todo el mundo sabe que se habla de las ideas libertarias, la prensa le dice el gobierno libertario, pero la pregunta es, ¿quién sabe qué son las ideas libertarias? ¿Cuál es lo que los libertarios imaginan que debería ser una sociedad sin Estado? Para muchos es difícil de pensar, de considerar. Entonces yo quise presentar eso precisamente y el libro lo que trata es, en primer lugar, una diferencia que no es la filosofía política libertaria, sino que es la utopía en el sentido de qué es lo que los autores imaginaron que una sociedad así podría ser. Por preguntas que normalmente la gente se hace, pero ¿cómo sería la seguridad? ¿Y cómo sería la salud? ¿Y cómo sería la educación? ¿Y cómo sería? Y así, ¿no? Entonces vamos a darle información sobre eso. ¿Cuáles son las respuestas que estos autores han dado? Para eso, obviamente, que yo doy una vuelta más amplia, porque primero empiezo tratando, bueno, ¿qué son las utopías? ¿Y quiénes fueron los autores utópicos en la historia? Empezando por Tomás Moro, que es el que presenta la palabra en un libro de 1516, pero que casi todas esas eran utopías, diría, socialistas o comunitarias, llamémosle de alguna forma, pero comunistas. Y en cierta forma se las puede perdonar porque escriben antes de que la ciencia económica se desarrollara como tal, pero la verdad es que son absolutamente muchas veces ridículas desde el punto de vista de la teoría económica. Plantean cosas que son absolutamente ilógicas.
Pero después de eso llegan las utopías libertarias, es decir, de autores libertarios que empiezan a imaginar cómo sería esa sociedad. Entonces yo lo que quería era, bueno, presentar, así es como lo imagina. Muchos dicen, creo que con buen criterio, dicen, bueno, es algo que imposible saber cómo va a evolucionar eso, y estamos hablando de cambios que se van a dar en un largo periodo de tiempo, estos cambios así, pero al mismo tiempo hay que pensar, por ejemplo, que cuando escribían autores como John Locke o Montesquieu acerca de la República, bueno, esa idea era una utopía, porque en ese momento eran todos monarquías y monarquías absolutistas. ¿A quién se le imaginaba quién se imaginaba que podía haber tal cosa como una república? Y sin embargo hoy encontramos que es algo extendido y absolutamente aceptado y común. Entonces, yo no afirmo eso, pero planteo la pregunta, ¿sucederá lo mismo con la utopía libertaria? Que ahora nos parezca algo imposible, algo fantástico, etcétera, pero a lo mejor dentro de 300 años no. Bueno, dentro de 300 años no vamos a estar, así que no te puedo dar la respuesta. Pero eso es más o menos lo que el libro presenta. Martín y Agustín, me gustaría preguntarles, si tuvieran la oportunidad de conocer a un economista histórico, ¿a quién elegirían y qué le preguntarían? Bueno, Adam Smith sería sin duda un candidato interesante, ¿no? Porque era un profesor de ética. Entonces, lo interesante de Adam Smith que no es que solo era un economista, sino que era un filósofo, con lo cual yo hablaría sobre la antropología, sobre la naturaleza humana. Me parece que él tiene un libro lindísimo que es La teoría de los sentimientos morales, ¿no? Donde él habla de la simpatía, que es lo que hoy llamaríamos posiblemente la empatía, ¿no? Y creo que eso es mucho lo que nos hace realmente humanos. Y en este mundo de la inteligencia artificial, que la inteligencia empieza a superar en un montón de temas, en los algoritmos empiezan a reemplazar muchas de las cosas que van a hacer los seres humanos, ¿qué es lo que queda siendo verdaderamente humano? Y ahí me parece que esa es una clave interesante para preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humano? Y yo creo que lo que nos hace humano es precisamente todas nuestras debilidades, esa conciencia de que somos finitos, esa conciencia de que somos limitados, esa conciencia de nuestro esfuerzo. Las máquinas no hacen el esfuerzo, no conocen el esfuerzo. No es lo mismo que te corre un robot corriendo una carrera que una persona que se entrenó para correrla y que sufrió y que lo hizo con pesas y demás. Creo que ahí hay algo interesante, entender la naturaleza humana. Y me gusta mucho el concepto de Adam Smith de la simpatía, de la empatía, de la poder encontrar al otro, ¿no? Y entender, ponernos en la posición del otro y demás. O sea que ahí habría un mundo muy interesante de un debate para tener con él. Para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo, ¿qué mensaje les gustaría dar brevemente a los tres para terminar, a los argentinos que por ahí están preocupados por el futuro, que hay algunos sectores que le están muy bien, que han mejorado, y otros que están preocupados? ¿Qué mensaje por ahí esperanzador les quisieran dejar? Bueno, que nos encontramos en una situación en la cual hay que cruzar el desierto, pero del otro lado vamos a encontrar algo muy interesante, y por suerte creo que para todos nuestros hijos y nietos vamos a poder dejarles un país con oportunidades para que ellos puedan florecer de la forma que mejor lo deseen. Hasta ahora lo único que veníamos haciendo era dejarle frustraciones. Nosotros le dejábamos los padres nos han dejado a nosotros. Debo decir, a mí en mi caso me tocó toda la mala, porque me tocó la Argentina desde que empezó a caer hasta ahora. Claro. Entonces agarro el rebote, ya lo agarro tarde en la vida, pero por lo menos sé que mis nietos seguramente ahora se les abre una oportunidad de que vayan a llegar a vivir en un país realmente mucho mejor del que tuvimos que sufrir durante las pasadas décadas, como fruto del populismo. Y lo que veo en cierta forma con optimismo y con cierto grado de alegría es que la gente va como dejando atrás esa fantasía populista, y está dispuesta a asumir un sacrificio con tal de llegar a ser un país ordenado, serio y con oportunidades. Muy bien, muy bien. ¿Cristian? Sí, lo primero es que el mundo cambió, las formas de cómo nos comunicamos es diferente, la tecnología evoluciona a pasos agigantados, y Argentina por fin tiene la oportunidad de insertarse en el mundo. Por eso es que creo que
tenemos que apostar a la reelección del presidente y a este modelo de ideas y modelo económico y social, para que podamos llegar competitivos al siguiente futuro. Agustín. Sí, mi consejo sería fundamentalmente salirse de la victimización y de la queja. Y hoy es un mundo que te da oportunidades extraordinarias. Basta tener un teléfono en la mano y tenés el mundo en tus manos. Entonces tenés la posibilidad de educarte, tenés la posibilidad de mejorarte, tenés la posibilidad de capacitarte. Y Argentina tiene un montón de oportunidades para la gente que se capacite y realmente adquieran disciplina, autocontrol, autoestima, ¿no? Y si lográs eso, el mundo es infinito, no hay límites. Es extraordinario lo que puedes llegar. Con lo cual me parece que está más en cada uno, en su sector, en su lugar, en su familia, en su propio ser, en mejorar y capacitarse y salir adelante y emprender y hagamos entre todos un país maravilloso. Bueno, hemos tenido una Muchísimas conversación muy enriquecedora y nos llevamos muchos conocimientos también. Muchísimas gracias por venir a Cara a Cara. Y también a la audiencia por acompañarnos en un nuevo programa. Y les recordamos de que nos pueden ver los días martes en YouTube, nos pueden buscar como Cara a Cara TV, todo junto. También los días miércoles salimos a las 15:30 por Canal AET y a las 22 horas por Canal 6 Entre Ríos TV. Y los días jueves salimos a las 21:15 por Telema. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.